Bueno, acá estamos. Vamos a intentar completar la clase que nos quedó a medias el otro día. Así que primero vamos a repasar rápidamente, a vuelo de pájaro, lo que ya habíamos visto, para después completar la parte que nos quedó sin ver, habida cuenta que lo que sucedió, después me enteré, es que se cayó la PEDCO. Nos quedamos sin plataforma. Me chorrea el mate. ¿Sí? Bueno, que voy a arrancar y esto les va a quedar colgado en el canal de YouTube y yo les voy a compartir. Voy a poner la presentación para que todos ustedes recuerden lo que estábamos viendo el martes pasado. Bueno, entonces, estábamos hablando de determinar terminológicamente, ¿sí?, qué cosa es la ética y qué cosa es la moral. Es decir, las convenciones discursivas, qué extensión, alcance le dan al término ética y qué extensión, alcance le dan al término moral. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que la palabra ética viene del griego antiguo, éticos, con la misma raíz que oikos, hogar, es decir, aquello que se aprende, se mama, se incorpora en el proceso que hoy llamaríamos de endoculturación y socialización primaria. Ética refiere al modo de ser o actuar, al carácter, ¿sí?, perteneciente al carácter, al modo de ser y actuar. Entonces, para el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ética es perteneciente o relativo a la ética, conforme a la moral, y ahí ya estamos viendo, ¿sí?, que ética y moral son como dos niveles discursivos, ¿sí? Bueno, entonces un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona, es decir, un conjunto de normas morales terminan acumulándose, coordinándose en una cuestión ética, es decir, en el establecimiento de determinadas pautas, normas comunes de conductas que quedan plasmadas en un código, ¿sí?, en un ordenamiento. ¿Sí? Sea un código de ética profesional, un código de comportamiento cívico, un código de comportamiento deportivo. Nuestros códigos civiles, comerciales, penales, en definitiva, son las reglas, las normas a partir de las cuales aceptamos convivir, ¿sí? Y es la parte de la filosofía que trata del bien y del mal, ¿sí? Entonces, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Entonces, la ética es una disciplina filosófica que estudia qué cosa es el bien, qué cosa es el mal, cómo se contraponen y cómo el bien y el mal se relacionan con la moral. Es decir, la moral sería la acción, la actividad, aquello que nosotros compartimos grupalmente, informalmente, o que cada uno de nosotros tiene en su moral individual, ¿sí? Y es el modo en que nos comportamos en términos de los griegos. Sin embargo, la disciplina filosófica que estudia esos comportamientos morales se va a llamar ética, ¿sí? Entonces, la ética reflexiona acerca de las acciones humanas y los fines que determinan esas acciones. Pretende determinar la conducta ideal del hombre a partir de determinada mirada sobre el mundo, de determinados principios religiosos o filosóficos que se traducen en ese sistema de normas del que hablábamos. Podemos hablar de una diferenciación entre la ética general, es decir, todos los principios racionales, es decir, pensados, acordados, establecidos, de la moralidad compartida, y la ética especial de deontología, que son claramente los códigos de ética profesionales. ¿Sí? Entonces, la cuestión ética va a quedar claramente determinada como cuestión disciplinar. La cuestión moral va a quedar claramente determinada en el lenguaje común, pese a que son uno traducción del otro, como la acción, la actividad, el modo en el que nos
relacionamos e interactuamos, que consideramos de un modo bueno o malo, y eso va a estar atado geográfica, histórica, geográfica e históricamente a determinados valores, a determinadas miradas que regulan la conducta y dirigen el comportamiento humano en cada comunidad histórica y geográfica. ¿Sí? Ahí está, mor mores en latín, moral, moralidad. Entonces, también podemos hablar de metaética, ¿sí? ¿Qué pretende la metaética? Justificar racionalmente los juicios de valor, es decir, ¿por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué hay que obedecer, por ejemplo? ¿Por qué hay que obedecer las normas? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que debo obedecer la normativa en la el aparato normativo en el que estoy contenida? ¿Cuál es el motivo de que deba obedecer al poder político, que es una reflexión tradicional en la filosofía política? ¿Sí? ¿Por qué debo obedecer? ¿O por qué se dice que este es un buen gobierno y este es un mal gobierno? ¿De qué se trata un buen gobierno? ¿Sí? ¿De estrategia o de moral? Bueno, esas son discusiones que además no tienen fin y que una cosa era para los griegos, otra fue para la Iglesia Católica durante la Edad Media, es trasladado a lo universal, el pensamiento de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, santos para la Iglesia Católica, y otra cosa fue para Maquiavelo. La política tiene un ethos particular, no es religión y no es moral, ¿sí? Entonces, la metaética trata de cuestiones de fundamentación y se plantea el por qué. ¿Por qué creemos que esto está bien o esto está mal? ¿De dónde sale esa bifurcación entre lo que se considera bien y mal y de dónde sale que además en distintas culturas es diferente? Y muchas de las polémicas que tenemos sobre asuntos controvertidos, como el aborto, el matrimonio igualitario, ahora en este contexto de pandemia, ¿sí? El aislamiento o no, la suspensión de las clases o no, terminan siendo discusiones metaéticas, ¿sí? Entonces, está claro que todo este aparato reflexivo circula alrededor de la obediencia a las normas, por qué hay que obedecer, cómo hay que obedecer, quiénes tienen que obedecer, en todas las circunstancias hay que obedecer, aún a las normas que van contra mis propias creencias tengo que obedecer, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales. ¿Por qué tengo que obedecer a las costumbres? ¿Por qué me tengo que comportar como todos alrededor mío, como todos consideran que está bien comportarse, ¿sí? ¿Por qué no puedo salir descalzo, sin remera, por ejemplo? Porque a todos les parece. ¿O por qué no puedo andar desnudo? Porque la costumbre es estar vestido. Bueno, así aparece el nudismo, digamos, o esas comunidades en las que está permitido cosas que en el afuera no está permitido. Y porque hay mandamientos y preceptos culturales que son aceptados y reconocidos como que están bien. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos, los países occidentales, todos adhieren a determinado tipo de posiciones en las que en muchos de los países orientales, islámicos y demás, hay otra consideración con respecto al género, por ejemplo, y a la posición de las mujeres socialmente, o lo que corresponde a aceptar de lo religioso, ¿sí? Nosotros pedimos, bregamos por un Estado secular, sin embargo, el Islam puede aceptar estados religiosos, ¿sí? Sigamos. Entonces, hay diferentes niveles, decíamos, o dimensiones del discurso ético. Y desde el inicio de los tiempos el ser humano se enfrentó a esta necesidad, a esta bifurcación que veíamos de encontrar un criterio que le permita distinguir qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué es correcto, qué es incorrecto, qué tengo que hacer, cómo tengo que obrar y qué acciones tengo que evitar, ¿sí? ¿Y por qué? Y quiero una razón que me justifique actuar de esa manera. Eso se va a plasmar en los valores, ¿sí? Los valores positivos, los valores negativos. Hay valores determinados y lo que van a ir modificándose a lo mejor a lo largo del tiempo van a ser las valoraciones, es decir, la extensión, el contenido que yo le doy a esos valores. Un ejemplo sencillo y del día a día. No es lo mismo lo que consideramos una vestimenta moral en la calle hoy que a principios del siglo XX, y ni que hablar
del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿sí? Cómo se han acortado las faldas, apretado determinado tipo de vestimentas, en fin, cómo se considera mucho más descontracturado y posible presentarse en distintos ámbitos. Todo eso tiene que ver también con esto, no es solo estético, también es ético. Entonces, la ética normativa intenta determinar los principios básicos de la justicia y moralidad. Y va a decir Carlos Nino, un jurista argentino, sus consecuencias específicas, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que es moral? ¿Qué es lo que los códigos normativos de comportamiento en determinada comunidad o sociedad tienen que receptar, trasladado a lo que es justo y qué es injusto, y cuál es la consecuencia específica de ese rompimiento del código moral compartido, es decir, de ese delito, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la consecuencia específica? ¿Una sanción moral simplemente o va a tener una sanción judicial, va a tener una pena aplicada cuando todo este aparato moral se traslade a un aparato normativo jurídico, ¿sí? Entonces, la ética normativa va a pretender establecer lo moralmente prohibido, lo moralmente obligado y lo moralmente permitido, es decir, qué no se puede hacer, qué estamos obligados a hacer y qué cosa podemos hacer si así lo deseamos. Va a diferenciar entonces qué es el deber por el sí, el deber por el no, y cuáles son las opciones, las posibilidades que quedan a criterio del libre albedrío de cada ser humano. Entonces, tenemos una moral social, ¿sí? ¿Qué sería la moral social? Los valores prevalentes o mayoritarios en una sociedad o grupo social. Es decir, la moral social es la moral que compartimos en un determinado momento, ¿sí? Y en un determinado tiempo histórico, y están arraigados en una sociedad constituida, ¿sí? Una sociedad que puede ser una sociedad nacional, una sociedad que puede ser la de un grupo social que convive, digamos, ¿sí? Pero hay determinados valores que van a ser los que la mayoría de ese grupo va a aceptar. Y la moral crítica es la moral racional, justificada o correcta, la que la ética recepta como un principio ético normativo, ¿sí? Es decir, va a haber una reflexión. Desde esos valores mayoritarios y prevalentes va a haber una reflexión crítica, ¿sí? Que va a decir, bueno, por esto queda justificado adherir a los mismos. Muchas veces no coinciden. Seguimos. Ahora vamos a hablar de 3 posiciones éticas, que el otro día habíamos mencionado: monismo, relativismo y pluralismo. Las 3 son distinciones a nivel metaético, es decir, las éticas se van a desprender, éticas fundantes, éticas compartidas, se van a desprender de esas 3 distinciones o posiciones metaéticas: el monismo, el relativismo y el pluralismo. El monismo: para todo problema auténtico no hay más que una solución verdadera, o la una o la otra, ¿sí? O los hechos o la creencia, ¿sí? Ya sean problemas prácticos, cómo tengo que conducirme, qué corresponde que sienta ante determinadas circunstancias, o problemas teóricos sobre determinada manera de observar el mundo y de valorar las conductas humanas. Una lucha permanente entre la ciencia y la creencia, entre la ciencia y la religión, entre el conocimiento y el pensamiento mágico, podríamos decir, que no otra cosa es el pensamiento religioso. Entonces, todas las demás opciones son falsas, desviaciones de la verdad. Lo que no está de acuerdo con este código único, este monos, ¿sí? Uno, de uno, ¿sí? Este monismo, esta única mirada aceptada, es falsa, esa posición, ¿sí? Y se desvía de la verdad. Y la solución a cada problema es en principio cognoscible. Uno puede taxativamente decir esto está bien, esto está mal, y las soluciones tienen que estar todas coordinadas, enganchadas, no puede haber enfrentamiento, ni puede haber incompatibilidad entre unas y otras, porque tiene que todo conformar un todo armónico. Es decir,
Cuando defiendo la vida, la defiendo en su conjunto, por ejemplo, ¿sí? Nada puede salirse de esa armonía. Es la relación entre las partes de un todo, o la compatibilidad absoluta de cada elemento con todos los demás. Dice esto Isaías Berlin, autor que vamos a ver en la unidad 3, nosotros. Entonces, el relativismo, ¿qué va a decir? Por oposición al monismo, la idea monista es la idea de Platón, claramente, un solo tipo de bien, una sola posición correcta o verdadera, una sola forma de obrar bien. En cambio, el relativismo va a decir, los juicios morales no son objetivamente verdaderos o falsos. No puedo decir esto está bien y es verdad, esto está mal y es verdad, ¿sí? No hay una única verdad ni una única realidad, sino que diferentes individuos y sociedades pueden sostener juicios morales conflictivos, sin que ninguno esté equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las justificaciones morales son particulares a un contexto determinado y no hay forma de llegar a valores universales. No podemos decir que toda la humanidad pueda creer, considerar que hay una única manera de obrar bien, hay una única manera de adaptarse a vivir en sociedad. Entonces, el relativismo tiene dos versiones, una moderada y una extrema. En la versión moderada, los valores morales son internos a una cultura o grupo social y no existen criterios universalmente válidos que permitan determinar la corrección de unos valores morales y la incorrección de otros. Cada grupo podrá dictarse sus propias normas y podrá vivir de acuerdo a sus propios valores morales. En cambio, ¿sí? Para el pluralismo de valores, los valores morales son plurales y siempre van a estar en conflicto. ¿Sí? Es decir, cada sociedad va a marcar y va a quedar demarcado para esa sociedad qué es lo bueno, qué es lo malo, y la sociedad de al lado puede tener otra concepción. Y no va a existir, no existe ni podrá existir una concepción teórica que pueda encontrar una jerarquía de valores únicos, ¿sí? Una única jerarquía de valores morales que determine en cada momento la solución para el caso concreto. ¿Se acuerda que veíamos esta oposición entre libertad y seguridad? Bueno, seguramente algunos pretenderán decir la libertad siempre está por encima de la seguridad o viceversa, la seguridad siempre está por encima de la libertad. Sin embargo, en cada momento dado, uno tiene que ponerlos en tensión y resolver en el caso concreto, ¿sí? No, porque no hay manera de previamente tener determinado lo bueno y lo malo para cada situación. Por ejemplo, está mal matar, sin embargo, los hombres han ido a la guerra y siguen yendo. Y está aceptado internacionalmente la eliminación de los unos por los otros en una situación de grado, porque se rechazan determinado tipo de armamentos, ¿sí? Como las bombas nucleares o las armas biológicas, ¿sí? Pero ha quedado aceptado que se puede ir a la guerra, ¿sí? No hay un rechazo absoluto, moral, único, que diga, bueno, vamos a impedir que otros países vayan a la guerra, ¿sí? Se respeta por encima de eso la posibilidad de autodeterminación de cada nación o cada pueblo, ¿sí? Entonces, la filosofía va a empezar a replantearse que pueda ser una herramienta coherente y que en cada situación pueda aportar una herramienta, una solución para resolver, ¿sí? La inconmensurabilidad, ¿qué implica? Bueno, es la posición extrema. No hay ninguna posibilidad, no es posible la comparación entre dos valores. No podemos decir que la libertad y la igualdad, una pesa más y la otra, ¿sí? Libertad e igualdad son valores plurales en conflicto y no se puede afirmar una jerarquía entre esos valores, y entre otros tantos, ¿no? Creo que hasta acá por lo menos habíamos llegado. El deontologismo, ¿de qué se ocupa? ¿Qué cosa es el consecuencialismo y qué cosa es la ética de las virtudes? Bueno, el consecuencialismo es todo un desarrollo teórico alrededor de que una acción es correcta si promueve las mejores consecuencias, es decir, si maximiza la felicidad en términos aristotélicos que vamos a repasar en la próxima unidad, ¿sí? Entonces, si mi acción
maximiza la felicidad, tiene como consecuencia la felicidad del grupo, esa acción es correcta para el consecuencialismo, ¿sí? Y viceversa, una acción que tenga, será correcta una acción que haya provocado la felicidad, ¿sí? Haya impactado en la felicidad grupal. El deontologismo tiene que ver con las reglas internas o principios morales internos que pueden ser universalizables por el imperativo categórico, ¿sí? Según las religiones, eso lo determina Dios, lo que está bien, lo que está mal, los 10 mandamientos. Ahora, ese deontologismo, ¿sí? En términos kantianos, de imperativo categórico kantiano, tiene que ser elección por todos los seres racionales, es decir, mi acción va a ser correcta, ¿sí? Si cada ser racional pueda elegir mi modo de actuar, pueda considerar que mi modo de actuar es el mejor. La ética de las virtudes. Bueno, una acción es correcta si un agente virtuoso llevaría adelante esa acción característicamente en unas circunstancias. Este es el modo de actuar correcto en estas circunstancias. Si ve un ciego parado, una persona ciega parada en una esquina para poder cruzar y no hay semáforo, bueno, le ofrezco tomarse de mi codo y acompañarlo a cruzar. Y un agente virtuoso contra cara de la moneda es aquel que tiene y ejercita ciertos rasgos de carácter denominados virtudes, ¿sí? Es decir, el agente que lleva adelante las acciones virtuosas. Entonces, ¿cuál sería la relación entre la ética y la política? ¿Es una sola o va a ser variable a lo largo del tiempo, del espacio y es más, concretamente en determinadas situaciones? Si se asume la democracia como un sistema político, pero también como un sistema de valores, es decir, una ideología democrática, una mirada democrática, la asunción de que la democracia requiere de determinados modos de ser estar, bueno, aparece una concepción clara de ética en relación a la política y hay un nexo conceptual, ¿sí? Esto ha sido un tema clásico de la filosofía y nosotros trabajamos con teoría general de la política, que es un texto de Bobbio, en que en algunos de los capítulos los que nosotros vamos a trabajar propone un mapa, es decir, propone dejar establecidos diferentes versiones, ¿sí? De la relación entre la ética y la política, ya sea monistas como dualistas. El texto lo tienen subido, como ya habrán visto, en la plataforma, ¿sí? Bobbio propone diferentes categorías, ¿sí? Estos serían los espacios, los lugares, las ubicaciones de su mapa. Monismo rígido, monismo flexible, teoría de la ética especial, dualismo declarado aunque aparente, dualismo real, dualismo consecuente. Ahí vamos a mirar cada uno. Monismo rígido, ¿sí? La primera versión de las relaciones entre ética y política supone la coincidencia entre los dos ámbitos. Los buenos políticos se comportan de forma moralmente correcta y esa forma moralmente correcta es una sola, ¿sí? No hay tensión, ¿sí? El correcto ejercicio de la política exige comportamientos moralmente correctos, ¿sí? Entonces, la cuestión va a ser metaética. ¿Quién determina lo moralmente correcto? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién maneja la balanza del bien y del mal? ¿Sí? Bueno, y esto es una polémica abierta. En la Edad Media quedaba clara esta situación. Era lo religioso, ¿sí? La ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Entonces los códigos que debían regir eran los divinos para el agustinismo político, para Agustín de Hipona, ¿sí? El poder terrenal quedaba reducido, representado, sometido al poder religioso. El báculo era el poder religioso, el cetro era lo que representaba al poder monárquico. Es decir, que la política quedaba subordinada a la religión en la Edad Media. ¿Sí? Por lo tanto, un gobernante, para ser un buen gobernante, tenía que
actuar en consonancia con la moral cristiana, respetar los mandamientos, ¿sí?, de la moral cristiana. El deontologismo, que también es una clase de monismo rígido, por ejemplo, el de Kant. ¿Qué afirma Kant en La Paz Perpetua? La mejor política es la honradez. La honradez vale más que toda política y es la condición ineludible de aquella. Es decir, que la primera cualidad que un político debe portar es la honradez. Siempre. Los pliegues esos de Maquiavelo, de que hay que decir lo que hay que decir y lo que no hay que decir mejor callárselo, ¿sí? Y alguien va a justificar tus acciones después, obviamente que no, Kant lo va a dejar de lado, ¿sí? Cuando aparece su mirada monista, ¿sí? Entonces, si hay monismo rígido, no hay excepciones. La política y la moral no tienen ámbitos de aplicación distintos, son lo mismo, se superponen, se solapan. ¿Sí? En cambio, para el monismo flexible, que sigue siendo monista, considera que esta es la regla de lo que está bien. Sin embargo, en determinadas circunstancias la puedo flexibilizar. Eso se ha cuajado en la teoría de la excepción, que son enfoques que admiten que bajo ciertas circunstancias, siempre justificadas, la política puede transgredir determinadas normas morales. Se acepta una acción o una decisión que sería criticable moralmente en términos de la moral común o grupal, pero que políticamente se justifica. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, va a decir obvio, a primera vista parece una violación del orden moral que comete quien detenta el poder político. Sin embargo, es una excepción a la ley moral que se realiza, como toda excepción, en circunstancias excepcionales, ¿sí? Lo que justifica la violación es la situación excepcional en la que el soberano debe actuar. Toda esta teoría de la excepcionalidad cuaja en lo que llama Maquiavelo razón de Estado, ¿sí? Que la excepcionalidad justifica al gobernante para transgredir deberes morales, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿dónde radica la excepcionalidad? ¿Quién dice cuál es la excepcionalidad aceptable, sí? Pero, digamos, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque el límite no puede estar corriéndose siempre. Un límite tiene que haber, porque si no, todo vale, ¿sí? Entonces, la visión particularista justifica algunas excepciones a la regla general por determinadas circunstancias, determinadas características que la situación tenga. Sigamos. Hay todo un desarrollo de la teoría de la ética especial que ustedes van a ver en los textos que tienen, por ejemplo, el de Villoro. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos autores? Que la política es un arte, ya lo dijo Maquiavelo, ¿eh? La política es un arte. Weber habló de la política como profesión, de taladrar tablas de madera dura. Quien busque la salvación de su alma o la de sus conciudadanos en la política está equivocado, ¿sí? Para eso que se vaya a la religión. La política implica meter los pies en el barro. Entonces, la teoría de la ética especial para la política como arte implica que hay asuntos de Estado que requieren de virtudes especiales, que hay aspectos deontológicos, habilidades y destrezas particulares que los políticos tienen que tener para poder manejarse en los escenarios y en las arenas políticas, y estos no siempre van a coincidir con la moral. Entonces, hay algo que se denomina ética especial, ¿sí? Para determinadas decisiones especiales, ¿sí? Que son de importancia y tienen consecuencias para la ciudadanía de esa sociedad en su conjunto. Entonces, hay una clave, esto es importantísimo. ¿Quién, cómo se fijan las normas de esa ética especial de los políticos? ¿Hasta dónde llega esa posibilidad, ¿sí? De una normativa especial. ¿El mecanismo va a ser autorregulado? ¿Va a ser por las mayorías en las cámaras, por ejemplo, en las democracias?
Se supone que en una cámara está representado las diversas formas de pensamiento, mayoritarias, minoritarias. Entonces, ese puede llegar a ser un mecanismo de autorregulación. O, por ejemplo, el dictamen de los votos. Llamar a una consulta popular, reclamo que había con respecto a la ley de IBE o que también hubo con respecto a la instalación de la planta nuclear en Río Negro. ¿Sí? Ambas cuestiones que son de discusión casi metaética. ¿Sí? Y hay un importante papel que juega la opinión pública. ¿Sí? El acompañamiento, ¿se acuerdan? La cuestión de la instalación de la planta nuclear en Río Negro, el planteo era, no hay licencia social. ¿Hay o no hay licencia social? ¿Sí? Bueno, más allá de los enfoques de la ética especial, aparecen los enfoques dualistas, de Maquiavelo en adelante. ¿Sí? Los que vienen después de Maquiavelo se inspiran en él. Maquiavelo que sostuvo que la política no es moral, ni es religión, la política es amoral, ojo, no inmoral, no niega la moral, amoral, corre por un camino particular, por otro camino. Entonces, esos enfoques implican siempre la aceptación de un marco ético especial para la política. La política es autónoma, la política tiene sus propias leyes. ¿Sí? Entonces, se va a manejar bien y mal dentro de esos esquemas normativos. Son dos esquemas normativos distintos, pero no totalmente independientes del uno del otro, sino colocados uno sobre otro en orden jerárquico. Dos versiones de los dos sistemas normativos. ¿Es superior la moral a la política o bien el orden normativo político es superior al moral? Y ahí va a haber toda una distribución de autores de un lado y del otro. ¿Cuál sería el dualismo real? ¿Sí? El dualismo duro, podríamos decir. Esa frase que nunca dijo Maquiavelo, del fin justifica los medios. Es decir, todo puede ser hecho para alcanzar ese objetivo, esa meta que me propuse. ¿Puedo aplicar la inmoralidad a lo público? Bueno, o voy a hablar de realismo político en realidad. ¿Sí? Maquiavelo habla de amoralidad. ¿Sí? Es decir, el realismo político implica que no me puedo regir por los mandamientos religiosos o morales. ¿Sí? Recordar que Maquiavelo habla de la relación entre la ética y la política en el Renacimiento, en un resurgir de la mirada humanista, de la mirada sobre el hombre, ¿sí? Un retrotraerse a los griegos y los romanos. De hecho, gran parte de su obra tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, los discursos de la primera década de Tito Livio, ¿sí? Donde su posición es bastante diferente en algún sentido a la que tiene en el príncipe, porque en el príncipe le da un decálogo al príncipe de cómo comportarse, siendo príncipe. Y en la República, en los discursos, lo que plantea es, bueno, habiendo pasado la etapa del príncipe organizador, unificador, cuando entramos en la República, ¿qué cosas son deseables? ¿Sí? No hay contradicción, lo que hay es superación de un modelo por el otro, en mi concepción. ¿Sí? Para Maquiavelo, el criterio para distinguir la buena política de la mala es el éxito. Si el príncipe obtiene, conserva, multiplica el poder, claramente va a haber sido exitoso, claramente va a haber llevado adelante una buena política. Estas son algunas de sus frases, que ya las verán cuando veamos el texto en el siguiente punto, en el punto 2 de la unidad 2. En las acciones de todos los hombres y máxima en la de los príncipes, cuando no hay tribunal al que reclamar, se juzga por los resultados. Haga pues el príncipe lo necesario para vencer y mantener el Estado, y los medios que utilice siempre serán considerados honorables y serán alabados. ¿Sí? Es loable y cualquiera puede comprender que un príncipe mantenga la palabra dada y viva con integridad y no con astucia. Pero en nuestros tiempos la experiencia que muestra que los príncipes que han hecho grandes cosas son los que han dado poca importancia a la palabra y han sabido embaucar la mente de los hombres con su astucia y al final han superado a los que han actuado con lealtad. ¿Sí? Y en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, es decir, de ese principado, de ese reino, de esa sociedad, de esos objetivos comunes, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo, lo piadoso, lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso. La traducción de Niccolò de Machiavelli en nuestros días sería hay que hacer lo que hay que hacer.
¿sí? Que es una frase que circula, ¿sí? En los escenarios políticos. Sigamos. El dualismo consecuente, ¿sí? Va a plantear que hay una ética de la convicción que se rige por creencias o ideales. ¿Sí? Estoy convencido de esto, estos son mis principios y me voy a regir por mis principios, por mis creencias, por mis ideales, no importa lo que se me ponga adelante, lo arraso desde mis principios. Pero tiene una contracara, que es la ética de la responsabilidad. Y hay que decidir, como veíamos, según el consecuencialismo, en función de las consecuencias. Bueno, esto es lo que va a pensar Weber. Weber va a decir que hay una ética de la convicción y una de la responsabilidad, que no están en contradicción, ¿sí? Sino que tienen que estar en relación. Yo puedo tener principios, puedo tener convicción, pero tengo que mirar cuáles son las consecuencias que mi acción va a provocar y por sobre todas las cosas hacerme responsable, si soy el que toma la decisión política de esas consecuencias, ¿sí? Weber dice que le está intentando reflejar desde su realismo político las reglas de la política tal cual como es, haciendo un trabajo como el de Maquiavelo, no una aspiración a cómo debería ser, en términos platónicos o hasta aristotélicos, ¿sí? No es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de responsabilidad, o la ética de la responsabilidad a la falta de convicción, es decir, no son antitéticas. No se trata de eso. Hay una diferencia abismal entre obrar según la máxima de una ética de la convicción, tal como la que ordena el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios, o seguir la máxima de la ética de la responsabilidad, como la que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. Obviamente, Weber había leído a Maquiavelo, pero también a Kant. Quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busca en el camino de la política, cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza. Y volvamos a esta imagen que ya se los planteé. El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Es decir, que la política requiere de la necesidad de aceptar determinadas reglas de convivencia y requiere de que intervengamos, que nos metamos, que tengamos claro que hay una responsabilidad política, pero hay una responsabilidad del conjunto de la sociedad. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos la grabación. Nos vamos a ver este jueves, ¿sí? 8 a las 18:30 horas. Esto ahora se los voy a subir y les voy a compartir el link. Espero que les sea útil.